20 de cada 100 personas padecen de hambre en Nicaragua. Eso equivale a 1.3 millones de nicaragüenses, el 19.6% de la población total, de acuerdo a un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como FAO, por sus siglas en inglés. Soy Elmer Rivas y hoy en Confidencial conversamos sobre la expulsión de la FAO de Nicaragua, ordenada por el régimen de Daniel Ortega por la divulgación de su informe sobre la seguridad alimentaria en Nicaragua. La dictadura ordenó el cierre y su retiro de esta organización de las Naciones Unidas tras señalarla de tener una tendencia injerencista e irrespetuosa por los datos sobre Nicaragua que contiene su informe titulado El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024. Los datos de este informe publicado en julio de 2024 detallan el estado de la situación alimentaria y la nutrición a nivel mundial y ubica a Nicaragua entre los países con mayor hambre en Centroamérica, con el 19.6% de la población total del país, lo que equivale a 1.3 millones de habitantes, según una nota oficial divulgada el 4 de febrero de 2025 firmada por el canciller Valdrar Janske. El informe de la FAO publica información y datos sobre Nicaragua que no fueron autorizados ni consultados a las instituciones públicas ni validados por el gobierno. Pero la expulsión de la FAO ocurre apenas unos días después de que en enero de 2025 esta organización de la ONU realizó una nueva publicación titulada Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024, en la que confirma que al menos 20 de cada 100 nicaragüenses padecen de hambre. Este reporte se basa en cifras nicaragüenses obtenidas a partir de datos oficiales sobre el suministro de alimentos y revela que estos 1.3 millones de nicaragüenses no logran conseguir alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de energía alimentaria mínima en el país más caro de América Latina, para conseguir alimentos diarios que aporten nutrientes esenciales para mantenerse sano, de acuerdo al mismo informe. Nicaragua registra el costo más alto para mantener una dieta saludable, considerando que tiene el salario mínimo más bajo de Centroamérica. Para hacerlo, un nicaragüense necesita al menos 4.61 dólares por persona al día, superando a Honduras con 4.37 dólares, Costa Rica 4.27 y Guatemala con 3.31 dólares, según el reporte de la FAO. El informe revela que las mujeres son las más afectadas por el hambre. El 15.7% de ellas, más de 290.000 en edades entre 15 y 49 años, sufren de anemia por la falta de una alimentación adecuada, mientras el 14.9% de los niños y niñas menores de 5 años tienen un retraso en el crecimiento por las mismas razones. El costo de la vida es una de las principales preocupaciones de los nicaragüenses según la más reciente encuesta telefónica de Sid Gallup realizada entre septiembre y octubre de 2024. En esta encuesta, el 36% respondió que las principales preocupaciones son los problemas económicos y el costo de cubrir las necesidades básicas. El 26% opina que es el desempleo. 7 de cada 10 consideran que el costo de la vida ha aumentado en los últimos 4 meses. El 55% aseguran que sus ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas, mientras que el 49% ha comido solo un tiempo o no comió del todo en un día. ¿Qué devela el informe de la FAO sobre Nicaragua y qué impacto tiene el retiro de Nicaragua de esa organización? Se lo preguntamos al exdiputado y economista nicaragüense Enrique Sáenz. Ellos sacaron un comunicado furibundo atacando a FAO de que es manipulación, que está alimentando intereses políticos, que los datos de FAO son perfectamente consistentes con los datos oficiales de las instituciones gubernamentales competentes. FAO dice que en Nicaragua 1 de cada 5 nicaragüenses padece hambre. FAO dice que el 30%, casi 1 de cada 3 nicaragüenses, sus ingresos no le alcanzan para la comida, para el diario. FAO dice que el 15% de las mujeres padece anemia. ¿Qué tan cercanas o lejanas están estas cifras? Bueno, basta ir al sitio del INIDE, que es la institución especializada en estadísticas oficiales de la dictadura, y que dice el último informe de empleo de la dictadura. Dice que el 40% de la población laboral nicaragüense se encuentra en condición de subempleo. ¿Y cómo define la misma institución el subempleo?
aquellos trabajadores que no ganan el salario mínimo, es decir, que no ganan para comer el 40%, o, dice la misma definición, aquellos que trabajan a tiempo parcial o trabajadores eventuales, no por su voluntad, sino porque no encuentran un trabajo a tiempo completo. Entonces, el 40%, dice el INIDE, que no alcanza con sus ingresos a cubrir el costo de la comida, pero dice más, dice que hay un 12% adicional y le llaman trabajadores sin salario. Estos son trabajadores en una situación de extrema precariedad porque quien los emplea no tiene capacidad para pagarles un salario. Así llegamos al 52%. Y si le creemos, dicen que el 2% están en desempleo abierto. ¿Qué dice la dictadura? Entonces, que el 54% de la población laboral o no gana el salario mínimo o está completamente desempleado o ni siquiera tiene un salario. Y FAO dice que el 30% de la población cuyos ingresos no le alcanza para la comida. Es decir, FAO más bien se queda corto en relación a los mismos datos de la dictadura. Seguramente FAO, que son especialistas en seguridad alimentaria, para calcular este porcentaje, incorporan lo que representan las remesas familiares que contribuyen a que la gente no padezca más hambre. Entonces, quienes son mentirosos e ignorantes son los mismos gendarmes de la dictadura que ni siquiera ven las cifras que ellos mismos publican. La gran ventaja que tienen estos informes de FAO, que incluyen a todos los países, los de América Latina, a todos los países de América Latina y el Caribe, y el informe mundial a todos los países. Entonces, la gran ventaja que tienen es que como lo publican año con año, uno puede ver la tendencia, y probablemente lo que más les dolió es no solo quedar que lo hayan desnudado a media calle, sino que esos datos que, repito, se publican año con año, muestran que en lugar de mejorar la condición de la gente, en todos estos rubros va para atrás. Entonces, mientras por un lado ellos tienen una campaña de fortaleza económica, de bienestar social, la realidad que atraviesa la gente no solo es de pobreza, sino que de pobreza creciente. No solo es de hambre, sino que de hambre creciente. En consecuencia, las publicaciones de FAO lo que hacen es simplemente poner una vez más sobre la mesa que en el país del hambre cero, porque esa era una de sus consignas, de sus campañas, hay hambre en el país del hambre cero. El ambientalista Amaro Ruiz, presidente de Fundación del Río, concluye que la expulsión de la FAO es parte del control que la dictadura pretende imponer sobre la cooperación y las organizaciones internacionales en el país, a pesar que la misma FAO actuó complaciente con el régimen apoyándolo en la gestión de fondos internacionales en los últimos años. En estos últimos años lo que hemos visto es que la FAO se había prestado al juego político, es decir, había cedido ante los planteamientos del régimen de Ortega Murillo de politizar la ayuda humanitaria, de los programas que tenían en el país y que evidentemente con esta posición del régimen de Ortega Murillo de salirse de este organismo y de expulsar a sus representantes, pues obviamente marca un cambio o un giro frente a las relaciones entre el régimen de Ortega Murillo y la FAO en el país. Evidentemente, en el caso de algunos programas, como en el proyecto de bioclima que fue cancelado en marzo del año pasado, la FAO fue uno de los promotores e impulsores, incluso parte de su equipo técnico redactó la propuesta presentada al Fondo Verde del Clima para conseguir fondos. Además, era el principal operador de los fondos del Fondo de Medio Ambiente Mundial, donde el régimen estaba solicitando recursos financieros frescos para atender una crisis ambiental en el país que es provocada por el propio régimen. Entonces, nosotros cuestionábamos que cómo era posible que una institución de Naciones Unidas había obviado
todas las implicaciones de derechos humanos, pero además de protección ambiental, que es responsabilidad del Estado, y que pese a eso le siga sirviendo para obtener recursos financieros nuevos al país. Y evidentemente con una implicancia incluso de llegar a entregar una orden al pasado representante de la FAO en el país por esa, de alguna manera, complicidad que se tenían esta institución con el régimen de Ortega Murillo. Ahora, frente a este informe, yo creo que algo está detrás, no solo la presentación de este informe y las cifras que revela cómo el régimen nos está dejando el país en términos de hambruna y de situación de nutrición en el país, sino que algo está detrás, sobre todo por que el régimen está tratando de cooptar toda la cooperación. Incluso a finales del año pasado vimos cómo trató de regularizar a las organizaciones internacionales mediante la aprobación de una ley que evidentemente iba a tratar de tener sobre su control todas las acciones que ocurrían en el país. Yo creo que se debe a un contexto de aislamiento y mucho más hostil alrededor de el funcionamiento de las organizaciones internacionales como la FAO, de las agencias de cooperación y del cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua. Si quiere conocer más sobre los principales hallazgos del informe de la FAO sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en Nicaragua, les invitamos a visitar confidencial.digital. Gracias a nuestra audiencia por ver este video. Te invitamos a darle me gusta y compartir nuestro contenido, y si aún no lo han hecho, a suscribirse a nuestro canal de YouTube de forma gratuita. Ya somos más de 500,000 de suscriptores. De esa forma seguiremos derrotando la censura y divulgando información verificada sobre las principales noticias de Nicaragua.